Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Eugenio Elías, sacerdote católico argentino. Actualmente está trabajando o realizando su ministerio, mejor dicho, en Lyon, Francia. El padre Eugenio ha realizado aquí en la productora algunas intervenciones muy interesantes. Nos ha contado un poco acerca de su experiencia en Medio Oriente, en Egipto, en Tierra Santa, ahora está en París. Y el padre Eugenio también es licenciado y profesor de Sagradas Escrituras. Por eso vamos a hablar hoy un poco acerca de la Sagrada Escritura, algunos temas relativos a su contenido. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy en Lyon, Sí, eh, terminando el confinamiento o el aislamiento o el lockdown. sí. Hoy el gobierno anunció que van a abrir de nuevo, van a cambiar eso por un toque de queda, pero sigue siendo preocupante la situación de la pandemia. Así que bueno, estamos con restricciones, adaptándonos como podemos. Me gustaría que tomes vos la iniciativa. Yo tengo muchas preguntas acerca de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, pero me parece a mí que en este caso te dejo a vos y cualquier cosa te voy haciendo preguntas, si te parece bien. Bueno, sí, yo eh, lo primero que aclaro es que no soy un especialista porque si bien he enseñado varias veces en distintos seminarios, ha sido a caballo con la misión en las parroquias, por ejemplo. Pero eso mismo me ha ayudado por el contacto con la gente. Me parece que muchas veces no tenemos en claro algunos temas como el de la revelación, o sea, que es fundamental para nosotros y que lo damos muchas veces por descontado. La revelación quiere decir el hombre como ser humano, con sus límites, con su cuerpo, con sus ojos, con sus oídos. ¿Cómo se puede formar una idea de Dios? Y bueno, la teología fundamental, basándose en algunos pasajes de la Escritura, dice que Dios se revela evidentemente en la creación. Es decir, cuando yo veo la inmensidad y la belleza de la creación, no puedo desconocer un orden profundo, una inteligencia que esté detrás de todo eso. En ese sentido, por ejemplo, los científicos hablan se preguntan, ¿el nuestro es un planeta afortunado? ¿Por qué? Porque son tan pocas las posibilidades de encontrar vida, de encontrar eh, las estructuras necesarias y las condiciones para que existamos, que o tenemos que creer en una gran casualidad o en una inteligencia creadora. Y es más difícil creer, francamente, que todo sea casualidad, porque, por ejemplo, eh, cuando hablan del Big Bang, de la explosión originaria, dicen que con unos grados de diferencia en la temperatura de esta explosión, la vida no sería posible sobre la Tierra, ¿no? Y en todo el universo. Lo mismo con el tamaño de los electrones, eh, que es común en todo el universo, los electrones tienen la misma medida, según lo que yo entendí leyendo esas cosas. Y dice que si hubiera una variación de un millonésimo de miligramo, la materia no se podría componer como se compone. En fin, el orden, la belleza de la creación, porque eh, tenemos de qué asombrarnos, incluso en estos tiempos de pandemia.
A veces hace bien mirar los árboles, mirar una noche estrellada, mirar un niño que juega, escuchar su risa y nos reconcilia un poco con la vida. Todas esas cosas reflejan al Creador, pero nos dejan con hambre, podemos decir, no bastan para decir, bueno, ¿y por qué nos creó? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la existencia? Y esas cosas nosotros las conocemos por la Sagrada Escritura. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Túnez, encontraba muchos musulmanes, muchos jóvenes, me decían, ¿y por qué estás aquí? Decía, porque vine a saludarte. Digo, no, porque estás en el mundo, porque Dios me creó. ¿Por qué Dios te creó? Y para el musulmán toda la respuesta termina siendo Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y entonces yo empecé a valorar mucho más las primeras páginas del Génesis, porque cuando uno abre la Biblia dice, bueno, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y nos da las diferentes etapas en 6 días de creación para que al final Dios vaya a descansar, que son 6 días que evidentemente no le hacían falta a Dios, pero que nos muestran que tenía un designio, que tenía un plan, que creó todo lo que quiso y que puso límites. Entonces, le puso límites al agua y creó la tierra, le puso límites a la oscuridad y creó la luz. Y bueno, es muy interesante cómo está organizada esa narración de la creación. Pero al final yo le decía a estos muchachos y chicas, la mayoría eran universitarios, y nosotros cuando leemos esto y leemos que al final Dios se va a descansar y que a cada vez que hacía algo lo veía muy bueno, le ponía un like, lo que nosotros entendemos con una lectura profunda es que Dios todo lo que ha creado lo ha querido. Es decir, y cuando dice que nosotros somos creados el último día, es porque Él ha querido hacernos a su imagen y semejanza. Bien, y eso abre un poco el horizonte sobre el misterio que somos nosotros mismos. Entonces, en esas 2 páginas iniciales de la Biblia, ya tienen una carga de revelación, es decir, nos muestran los designios, la bondad de Dios y el hecho que la existencia de cada uno de nosotros no es casual, sino que es querida. Y bueno, eso es una profundidad, una explosión de sentido, podemos decir, que debería alejarnos, que deberíamos conocer mejor y debería alejarnos de toda depresión, de todo desánimo, ¿no? Entender que hay un Dios que nos quiere. A estos chicos yo les decía, bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, Sujir o Fatma. Decía, cuando nosotros leemos esto, entendemos que Dios quiso crear en 6 días y que al final se fue a descansar cuando vio que había completado su obra. Pero el mensaje más profundo es que para él el mundo no sería lo mismo sin Sujir y sin Fatma. Entonces, cuando yo leo eso, puedo decir también mi nombre, puedo poner Eugenio. Y bueno, desde la primera página de la Biblia, se me abre un horizonte, un panorama enorme que me ayuda a entenderme a mí mismo, a concebirme más allá de mis aciertos, de mis errores, más allá de mis éxitos y de mis fracasos, como alguien que es querido,
como un hijo esperado en la casa del Padre. Entonces la revelación que se dirige primero al pueblo de Israel es un tema riquísimo y yo creo que en su mayoría inexplorado, que muchas veces un poco por pereza, otras veces por falta de tiempo, ¿no? Nos quedamos en las fórmulas que resumen todo eso, que son, por ejemplo, el credo, y son fórmulas necesarias. Yo creo en Dios, Padre, Creador del cielo y la tierra. Ya está, estoy afirmando mi creencia en lo esencial, pero es interesante que la Sagrada Escritura en su mayoría tiene un estilo narrativo. Es decir, que cuando yo me pongo a estudiar la Biblia, a leerla como cuando leo la creación, entro en una historia. Y la clave de lectura, de algún modo, lo que va a despertar mi fe y me va a poner en relación con Dios, es cuando aprendo que yo soy parte de esa historia. Y que yo soy, por ejemplo, si hablamos de la creación, yo soy querido, aunque mis padres se peleen, aunque mi madre sea viuda, aunque me hayan dejado en un canasto en la puerta de la municipalidad, la verdad esencial sobre mi identidad más profunda es el amor de Dios, que es un amor eterno y que no hay palabra para describir. Después, cuando uno da vuelta a la primera página de la Biblia, ya empieza el pecado, ya empieza la historia más humana, podemos decir. Ya nos alejamos del paraíso y hay pasajes que son verdaderamente complicados y algunos muy difíciles de interpretar. Pero es la vida humana, es la historia de la humanidad que al mismo tiempo es la historia de la salvación. En ese sentido, yo creo que habiendo vivido en países musulmanes, yo me doy cuenta, dada los límites que tiene, por ejemplo, la visión teológica del Islam, es muy precisa, digamos, muy esencial, diríamos, sin mucho desarrollo. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que tiene un respiro, que tiene respuestas y que provoca mucho también la reflexión. O sea, leyendo la Biblia, uno lee, bueno, el pecado, por ejemplo, el mal en el mundo, que es un tema que muchas veces es una tortura cuando vemos alrededor nuestro todo lo que pasa. Y bueno, las peleas entre los hermanos. Y los primeros hermanos de la Biblia, uno mató al otro, ¿no? El primer matrimonio casi explota por la desobediencia, porque se dejaron tentar, se empezaron a acusar recíprocamente. Y en todo eso hay una sabiduría, digamos, uno se encuentra reflejado, y creo que es interesante subrayar que para la Biblia la situación nunca es ideal. El ser humano es un ser que tiene que combatir con sus propios fantasmas, con sus propias heridas, con la propia contradicción. La verdad nunca es algo que se impone desde arriba de manera dogmática, sino que se va haciendo espacio en el corazón del hombre. Uno muchas veces, por ejemplo, en las confesiones, encuentro gente que dice: Padre, yo no he hecho nada por Dios, soy un pecador, no sirvo para nada. Mira, cuando uno lee la historia de David, David fue un hombre pecador, asesino incluso. Al final se va convirtiendo de a poco y quiere construirle un templo al Señor.
Y incluso el profeta personal que tenía, el profeta Natán, le dice, sí, es muy buena idea. Y en la noche el Señor le dice al profeta acercarse de nuevo al rey David y decirle, mira, yo nunca te pedí una casa, no sos vos el que me va a construir una casa, sino que yo te prometo una casa, una descendencia. Es la promesa que siempre fue interpretada como la promesa de un Mesías, de un Salvador que iba a ser descendiente de David, que no se destaca por sus virtudes. La santidad de David es una santidad de otro orden que esa santidad moralista que a veces nosotros suplantamos como la verdadera santidad. La santidad en la Sagrada Escritura no depende tanto de las obras del hombre, sino de ese acceso a la intimidad de Dios que siempre, siempre tiene a Dios como iniciativa, ¿no? Entonces, el tema de la revelación bíblica es verdaderamente apasionante. Luego, cuando uno empieza a estudiar, es cierto que es tan rico que hace falta dejarse guiar, hace falta siempre la sabiduría de la iglesia, la enseñanza de la iglesia para poder interpretarlo. Eh, Te hago algunas preguntas, Eugenio. En primer lugar, gracias por esta introducción, pero van surgiendo preguntas, no te quise interrumpir. En primer lugar, acerca del relato del Génesis, ¿no? Según la tradición, eh, es un relato escrito por Moisés, entiendo yo, que es el autor. Vos me dirás, quizá la ciencia bíblica ha avanzado en ese sentido y ha corregido o ha descubierto diversas tradiciones en el Pentateuco. Es decir, es un relato que entiendo Moisés escribe en base a una tradición anterior. Yo sé que es una pregunta bastante técnica, pero tiene un sentido. Detrás de la técnica hay una pregunta más profunda. ¿Es así? ¿Me podés un poco aclarar esto así para sencillo, ¿no? Obviamente. Mira, en esta pregunta hay algo muy importante que se va a poner también de manifiesto con el caso de los evangelios. Y es que primero está la relación de Dios con los hombres y luego vienen los libros. Es más fácil verlo con el Evangelio. Con el Evangelio nosotros sabemos que Cristo vino al mundo, que predicó, que murió y resucitó, y que durante su vida pública eligió discípulos encargados de anunciar la buena nueva a todo el mundo. Y el Evangelio se propaga bastante rápidamente, mucho antes de que llegue a ponerse por escrito. Es decir, ya hay comunidades cristianas en casi todo el Asia Menor, en el norte de África, antes de que San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan pongan las cosas por escrito. Eso, digamos, lo esencial del Evangelio se transmite de manera oral, viva, entre las personas. Tenemos un ejemplo muy lindo al inicio del Evangelio de San Juan, Andrés, que es discípulo, probablemente con San Juan, de Juan Bautista que le dice, este es el Cordero de Dios, ellos que se ponen a caminar para seguir a Jesús, Jesús que se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? Ellos que le preguntan, ¿dónde vivís? Vengan y vean.
y pasaron toda la tarde con él, dice San Juan. Ese es el método de Dios. El método de Dios es el método del encuentro, de la conversación, de partir de donde cada persona está. Y luego, movidos por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu que les permitió seguir a Jesús, movidos por el Espíritu Santo, algunos escribieron las cosas para que nos llegue también a nosotros, porque Jesús les había dado la misión de ir por todo el mundo y de predicar a todas las gentes, y les asegura que va a estar con ellos hasta el fin del mundo, es decir, que está con nosotros hasta el fin del mundo, porque eso se prolonga en la iglesia. Pero diríamos, primero está la iglesia, primero están los apóstoles, los primeros discípulos, y luego viene esa palabra escrita. Primero está la palabra dicha, después está la misma palabra inspirada, puesta por escrito, con la asistencia del Espíritu Santo. Lo de Moisés también se inscribe en ese mismo método, solo que Moisés, primero que evidentemente no pudo asistir a la creación del mundo. Es decir, a un dado momento, esto que hemos recibido por tradición oral y escrita, tenemos todo el derecho de preguntarnos, bueno, ¿y cómo fue? Y entonces se abre lo que se llamó la cuestión bíblica, que es aceptar de hacerse las preguntas que surgen y que son bastante críticas respecto a una tradición donde se pueden mezclar las verdades reveladas con otras verdades que no son necesariamente reveladas. Por ejemplo, nosotros sabemos que San Pablo iba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos y que cuando se aparece el Señor, él cae por tierra. Eso está escrito y lo repite varias veces en los Hechos de los Apóstoles. En la tradición cristiana, cuando, por ejemplo, se han querido trasladar al arte, se lo pinta frecuentemente a San Pablo cayéndose del caballo. Pero cuando uno va a analizar los textos, nunca se habla del caballo, ¿no? O sea, se presume que iba a caballo, pero no se sabe si iba a caballo. Lo mismo pasa con la manzana de Adán y Eva. Nunca se habla de una manzana, se habla de un fruto prohibido. Y se ve que a alguien que le gustaba mucho la manzana interpretó que el fruto prohibido tenía que ser la manzana, porque frecuentemente imaginamos que lo que es bueno está prohibido. Y bueno, y quedó... En cambio, bueno, o sea, esos son ejemplos bastante banales, pero podemos decir que a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se empieza a hacer una lectura que se llama crítica, más moderna, que puso en crisis, por ejemplo, esa tradición que atribuía todos los escritos del Pentateuco a Moisés. Lo pone en crisis porque, digamos, la pregunta es cómo pudo estar en contacto directo Moisés con todo eso, a lo cual se puede responder, bueno, Dios se lo inspiró y habría que aceptarlo, porque cuando hablamos de Moisés, hablamos de alguien que narra el inicio de la historia del mundo y narra el inicio de la historia de su pueblo, el pueblo de Israel. La historia del mundo, evidentemente, es la creación, miles o millones de años antes,
Y la historia del pueblo de Israel con Abraham empieza por lo menos 400 años antes de la existencia de Moisés. O sea, Moisés, para Entonces, ubicarme, discúlpame, en una línea de tiempo, Moisés más o menos, ¿en qué año estamos hablando? estamos 1500 antes, hablando por ahí. en 1200 más o menos, Ah, 1200 y Abraham sería alrededor del 1500, 1600. bien, Algunos lo ponen más cercano todavía, o sea, avanzan al 800 y al 1200. Pero, digamos, la escritura misma da cuenta de una separación entre Abraham y Moisés de unos 400 años. Por lo cual se hace, digamos, ¿cómo pudo Moisés dar detalles de la historia de Abraham? Y hay que aceptar que hubo una tradición oral, claro, sobre todo porque luego en los últimos libros del Pentateuco que se atribuyen a Moisés, se nos narra la muerte de Moisés. Entonces, es evidente que no podía ser Moisés el que narra su propia muerte. Eso ponía un poco en crisis la autoridad mosaica, o sea, la autoridad de Moisés, la autoría, diríamos, mosaica de todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces empieza a hablar de una autoría esencial. Es decir, se reconoce que probablemente no fue Moisés de puño y letra quien escribió todos los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, los Números, sino que quizás tuvo secretario, quizás su secretario a la muerte de Moisés escribe y completa, narrando su propia muerte y sepultura. Entonces se empieza a abrir todo un panorama muy interesante que llevó a mucho sufrimiento, porque para algunos tocar a todo esto, tocar la autoría de Moisés era como que se iba a caer toda la estructura claro, de la fe de la iglesia. claro, claro, claro. Y hubo algunas figuras eminentes, como el padre Lagrange, que crea una escuela en Jerusalén, es un dominico, que es uno de los pioneros al interior de la iglesia católica para aceptar esa lectura moderna y crítica de la Sagrada Escritura, y es uno de los que permite que la Iglesia Católica pueda no solo vencer este desafío de la modernidad, sino salir enriquecida, porque lo que se constata cuando, por ejemplo, se van a admitir más tarde, como lo hace oficialmente el Papa Juan Pablo II, él habla de un trito Isaías. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que el libro que nosotros llamamos el profeta Isaías tiene 3 partes con 3 estilos redaccionales muy distintos. O sea, no se puede afirmar que todo el libro tenga una uniformidad en su redacción. Aún aceptando que detrás esté la misma persona del mismo profeta Isaías, hay que reconocer que uno habla, digamos, es como si nosotros empezamos a leer un libro y encontramos términos que se usan en Mendoza, que dice, bueno, está pandito, para decir que hay poca profundidad, ¿no? Entonces vos decís, Iba a dar otro ejemplo hoy, pero no. uno se da cuenta que eso lo escribió un mendocino, Claro, porque, digamos, usa esas expresiones, y luego la segunda parte sigue escrita en español,
pero con términos que son más propios, por ejemplo, de Andalucía. Y en vez de decir, vos te creés que sos, dice, vosotros creéis que sois. Claro, Entonces sí, sí, sí. uno tiene que admitir que al menos en la etapa de la redacción, más allá de que se pueda reconocer la misma autoría para las ideas en la redacción, tomó parte otra gente. Bueno, al final la Iglesia se da cuenta de que eso, por un lado, de que hay un gran misterio, porque estamos hablando de cosas que no están documentadas, no había periodistas con sus cámaras filmando a Isaías mientras firmaba su primero o segundo libro. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces eso nos lleva a liberarnos de un apego de algún modo mágico a la integridad del libro, que sigue siendo considerado palabra de Dios. Claro, Pero en la teología de la Iglesia, por ejemplo, la teología de Santo Tomás de Aquino, se admite perfectamente que en cada libro quede reflejada la cultura, la personalidad de aquel que lo escribe. Entonces uno puede admitir hoy en día que el griego que escribe San Pablo, porque lo escribe en griego, es mucho más rudimentario que el griego, por ejemplo, de San Lucas, que es correcto, tiene un griego que podríamos decir literario, mientras que el lenguaje de San Pablo, en griego, es mucho más limitado en los términos, uno se da cuenta que no es su primera lengua. Es como cuando yo acá en Francia hablo en francés, la gente se da cuenta que tengo un acento, que me doy a entender, pero que tengo muchos límites de vocabulario porque no es mi lengua madre. Y claro, bueno, claro, sí, sí. podemos admitir, o sea, la Biblia no pretende ni ser un libro de ciencia, ni ser Claro, un libro de gramática. claro. Es un libro donde los hombres eh, son hombres de carne y hueso como nosotros, y como daba el ejemplo de David, que pecador, adúltero, guerrero, había matado no sé cuántos filisteos, y bueno, él se santifica porque finalmente se deja sanar, se deja santificar por Dios. Lo mismo pasa con San Pablo, que tiene un carácter bastante difícil, no hay compañero que le dure. Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, eh, él cuenta, o sea, San Lucas cuenta que San Pablo se pelea con uno, se pelea con el otro. Cuando uno lee los evangelios, dice, bueno, el primer papa, San Pedro. Y sí, San Pedro lo queremos mucho, y es el primer papa sobre cuya confesión Cristo edificó la iglesia, y sin embargo manifiesta en sus actitudes, y el evangelio no lo esconde, la misma fragilidad que la nuestra. Es decir, él empieza a dudar, se hunde, dice que va a dar la vida por Cristo y después lo reniega. Y entonces uno dice, pero ¿y dónde está la santidad de San Pedro? Después de todos estos pecados. Y la santidad de San Pedro es que cuando Cristo le pregunta si lo ama, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Deja de defenderse, de justificarse a sí mismo, de querer hacerse el héroe y edificar su relación con el Señor a partir de sus propias virtudes, y se deja entrar en esa corriente del amor de Dios, en esa misericordia, que va a ser también evidentemente un escándalo para aquellos que guiaban su vida por la ley, porque no nos olvidemos que los primeros discípulos de Cristo vienen del Antiguo Testamento, podemos decir, o sea, han sido educados
en la ley de Moisés y muchas veces en una versión bastante rígida de esa ley. San Pablo va a aclarar todo después cuando hace sus disquisiciones, sus meditaciones sobre la relación entre la ley y la gracia. Volviendo entonces, para que me quede claro, vos hiciste una comparación entre lo que fue el hecho o el acontecimiento histórico de la venida de Cristo y después la redacción de los evangelios, y de alguna manera esto se podría aplicar, obviamente no exactamente porque nadie fue testigo presencial de la creación, pero de que Moisés, o la generación de Moisés, es depositaria de una tradición más antigua que habla de la creación, digamos, de que el pueblo de Israel ya sabía o ya creía que el mundo había sido creado por Dios. Digo, porque entiendo yo que en las religiones de la antigüedad, en Egipto, en la Mesopotamia, en Grecia, bueno, en Roma todavía no existía, pero en lo que nosotros sabemos no hay una idea clara de creación. O sí, no sé bien, ¿no? Me refiero que esto de la creación, vos empezaste hablando de la creación, ¿no? ¿Es como algo original del pueblo de Israel o es una creencia universal de la época? Esa es una pregunta, ¿no? Y otra pregunta es que, en definitiva, aquí no hay otra forma de concebir más esta idea que como una revelación directa, porque no hay un camino, digamos, filosófico, racional o histórico, no hay una prueba empírica de que el mundo haya sido creado, sino que hay que reconocer de que aquí hubo una revelación, ¿no? Es lo que yo entiendo de entender lo que quiero decir. Si de alguna Sí, manera Dios le dijo al hombre, mira, te guste o no, lo puedas concebir o no, el mundo fue creado, yo soy el creador del mundo, ¿no? Que es una idea un poco revolucionaria, entiendo, en su época. No sé. digamos, eh, cuando se estudian las literaturas de la misma época y de la misma zona del Antiguo Testamento, más precisamente la literatura de los pueblos babilonenses, o los caldeos, eh, eh, es decir, de la zona del Éufrates y del Tigris, de la Mesopotamia, hay tradiciones que tienen bastante semejanza con el relato bíblico. Ah, Es bien. decir, por eso en la teología cristiana se habla de las semillas del verbo. Ajá. Es decir, es una idea eh, muy hermosa porque dice, nosotros como cristianos creemos que el verbo de Dios, o sea, Jesucristo, el logos, en el lenguaje de San Juan, es el creador. O sea, el verbo crea, da forma, da sentido, todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada de lo que ha sido creado. Bueno, ese verbo, aunque de algún modo fue rechazado, podemos decir, por el pecado que nosotros llamamos original, el pecado del paraíso, admitiendo evidentemente que todo el relato del paraíso está lleno de imágenes que tienen un contenido místico, sino mítico también, y que no podemos interpretar a la letra, ¿no? Sino que están cargadísimos de sentido que corresponde a lo que está escrito, pero que lo supera.
Bueno, en las sociedades vecinas de lo que iba a ser el pueblo de Israel, que era un pueblo insignificante por su pequeñez, habían tradiciones que intentaban explicar el origen de las cosas y que de algún modo creían que había una sabiduría inicial, podían incluso algunas de las dinastías de los egipcios llegaron a creer que había un único Dios, o sea, llegaron al monoteísmo, contrariamente a, por ejemplo, la civilización griega, en la cual había era como un reflejo de la ciudad terrena, la ciudad del cielo. Había sí un Zeus, que era el mayor, pero estaba como el senado de los dioses. Y bueno, en la mitología griega los dioses reflejan mucho las pasiones humanas. En el antiguo Egipto llegan, por ejemplo, a la intuición de un solo Dios y también llegan a la intuición en los pueblos mesopotámicos de una creación. Lo que sucede es que cuando se comparan los textos, primero no perduraron, esas visiones antiguas fuera de la Biblia no perduró. Y en segundo lugar, digamos, aunque uno pueda reconocer que habían semillas del verbo, o sea, intuiciones que se pasaron de generación en generación desde los orígenes, en la Biblia nosotros reconocemos algo de otra calidad que se llama la inspiración bíblica, por la cual los hombres, movidos por el Espíritu Santo, escriben de la parte de Dios, con su propio lenguaje, con su personalidad, como decíamos antes, pero nos transmiten verdades esenciales que son necesarias para nuestra salvación, como la bondad de la creación, por ejemplo. Porque otra interpretación posible, si uno se aleja de esa interpretación del pecado, de una creación buena, pero de un hombre que es libre y que se deja tentar y que comete el mal, y bueno, uno puede caer en lo que cayeron ciertas filosofías, ciertas interpretaciones, diciendo, bueno, así como hay un principio bueno, habría un principio malo. La Biblia no deja espacio para eso. La Biblia va a insistir mucho sobre el tema del pecado, lo cual ha dado lugar a muchas malas interpretaciones, a una mala educación muchas veces, porque, digamos, ¿cuántas veces uno como sacerdote está delante de una familia y portate bien, nene, si no yo le digo al padre, ¿viste? O sea, el sacerdote es considerado casi como un gendarme que tiene. El hombre de Bueno, la bolsa. claro, la noción de pecado en la Biblia es mucho más rica, mucho más compleja y simplemente salva la bondad de la creación y la bondad del hombre, la bondad esencial de lo que nosotros somos. Y la noción de pecado permite separar el mal que yo hago de mi propia persona. Es decir, yo no me identifico con el mal que hago. Puedo hacer el mal, puedo hacer el bien. Si hago el bien, me mejoro. Si hago el mal, me vuelvo un poco más malo. Pero lo que Dios creó sigue siendo válido. Y por eso sigo teniendo posibilidades de salvación si acojo, si recibo a Jesucristo. Claro, porque lo que vos decís, o sea, hay como eh, en la sabiduría antigua de otros pueblos, hay como sugerencias, indicios, gracias a esas semillas del verbo que han sido sembradas, de estas verdades fundamentales que son la unidad de Dios, la creación del mundo. Pero esto de la bondad de la creación, parece que en el texto mosaico o en el Génesis hay como una insistencia, porque de repente lo más difícil
no es creer que fuimos creados, sino de que somos buenos, ¿no? Porque, es decir, porque es más complicado el juicio moral, es decir, acerca de la realidad que de la misma existencia de la realidad, ¿no? Y porque un poco es esto de que insiste que es bueno y era bueno y era bueno, hay como una insistencia del todo particular en el texto. Después de cada Sí, día, después de crear al hombre, creo que dice, era muy bueno. O sea, medio claro. que dice, y lo dice en plural, ¿no? Vamos a crear o creemos al hombre en plural, que no sé por qué lo dice en plural, y era muy bueno, porque realmente en la antigüedad siempre hay estos resabios de pesimismo, estos dos principios, ¿no? Que después San Agustín en el maniqueísmo que cayó del el principio bueno, el principio malo, el Dios bueno, el Dios malo, el cuerpo y el alma, el dualismo platónico, ¿no? En cambio, en la Biblia todo es armonía hasta el pecado. Aún el pecado no llega a destruir esa, o sea, la hiere, pero no Bueno, la destruye, ¿no? No la no hay suprime. que olvidarse, claro, no hay que olvidarse que es muy interesante porque cuando uno ve el estado del mundo actual, uno dice, ¿por qué Dios no destruye todo y empieza de nuevo? Y es lo que hizo con el diluvio. O sea, está esa primera reacción de Dios delante de los hombres que habían desperdigado el mal, habían hecho el mal por todas partes. Y bueno, Dios dice, lo voy a hundir a todos y salva un pequeño resto que con esa imagen del arca de Noé. Bueno, eso muestra cuál sería la reacción natural de Dios delante de la humanidad que se aleja de él. Hay que decir que la bondad no es solo moral, la bondad, podríamos decir, es ontológica, es decir, la bondad del ser humano no depende tanto de lo que nosotros hacemos, sino de que hemos sido hechos a imagen de Dios. Y la noción de pecado, a la cual podemos volver, permite separar mi acción mala de lo que yo soy. Por eso después se integra evidentemente la misericordia. Si yo reconozco, o sea, si yo voluntariamente admito y tomo la distancia respecto al pecado a través de la confesión, puedo ser purificado por la gracia de Dios y puedo ser reconciliado. Entonces, sí, es apasionante cómo el problema del mal está en el corazón de las interrogaciones humanas, de toda la historia. Esa tentación, porque no sabían explicarlo de otro modo, ¿no? Justamente San Agustín quien va a dar una definición filosófica del mal, no como una entidad que tiene una existencia propia, sino como la privación de un bien que que corresponde a algo. Por ejemplo, es propio de la persona que tiene ojos poder ver. Y la ceguera es un mal en el hombre que tiene ojos, pero la ceguera no es un mal en una planta que no tiene ojos. O sea, la ceguera es la privación del bien que por naturaleza nos corresponde. Y el mal se identifica justamente con esa privación de un bien que corresponde a la naturaleza de las cosas. Y entonces, en esa historia, pero justamente es interesante remarcar que todo esto en la Biblia está contado a modo de historia, está una cantidad de historias como puede ser la del justo Job, la historia de José,
al final del Génesis, está la historia de Abraham, está la historia, después empieza la historia de Moisés y todas esas historias cuentan la historia del pueblo de Israel y al mismo tiempo están contadas de tal modo que están contando la historia de la humanidad. Por eso, por ejemplo, los padres de la Iglesia entendieron ahí nomás que el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, no solo cuenta la huida de Egipto del pueblo de Israel, sino que es como un manual de espiritualidad. Cada uno de nosotros, para acercarse a Dios, llegar a la tierra prometida, que es el paraíso, tiene que renunciar a las cebollas de Egipto, tiene que atravesar el desierto, va a estar tentado de volver atrás, va a tener que combatir, va a tener que confiar en el Señor, va a tener que aferrarse a una ley y va a tener también que reconocer sus faltas, cosa que va a evocar Jesús mismo cuando dice, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, como elevó Moisés la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser elevado en la cruz, ¿no? O sea, hay como diferentes niveles de lectura, cada vez más profundos, pero que nos permiten apropiarnos a nosotros, que no somos judíos, nos podemos apropiar hacer una lectura de las escrituras judías, o sea, del Antiguo Testamento, actualizada al día de hoy. ¿Cómo podemos leer las parábolas de Cristo, actualizarlas al día de hoy? Porque tienen Recuerdo, una... discúlpame Eugenio, recuerdo que en el seminario nos enseñaban que la escritura tenía al menos 4 sentidos. ¿Vos te referís a que el Éxodo puede ser leído no en el sentido histórico, sino en un sentido donde la historia tiene, es como algo, un sentido simbólico, alegórico, moral, no sé cómo llamarlo, que viene, el Éxodo es un poco la expresión de la vida de cada uno de nosotros? Eso es que está como preso en Egipto, que Egipto representa el pecado, el mar representa el bautismo, el desierto, no sé, la vida ascética, el maná, la Eucaristía, la tierra prometida, el cielo. O sea, hay como un paralelismo entre la historia del Éxodo y la vida de cada uno de nosotros. ¿Es un poco así? Sí, digamos que podríamos, para no complicar mucho las cosas, porque está eso que vos dijiste, alegórico, moral, Sí, sí. podríamos decir, hay un sentido literal, Bien. histórico, que en algunos libros de la Biblia es fundamental reconocer. Por ejemplo, se reconoce el fondo histórico del Éxodo. O sea, hubo un pueblo de Israel que tuvo que huir de Egipto y que erró en el desierto durante 40 años. Y luego hay una lectura que podemos llamar espiritual. Es decir, si Ajá. yo me pregunto, ¿para qué me sirve a mí estudiar la historia de un pueblo que existió hace 3000 años? Yo puedo decir porque eh, la salida del pueblo del pueblo de Israel de Egipto no es una liberación cualquiera, sino que el pueblo mismo de Israel fue creado como un pequeño laboratorio donde el ser humano aprendió a reconocer la voz de Dios y a distinguirla de los falsos dioses. Por eso dice muchas veces la Biblia que qué pueblo tiene un Dios tan cercano como Israel. Y dice, por ejemplo, hablando de Moisés, que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Es decir, eh, es necesario era necesario que ese pueblo tenga la conciencia de una predilección de Dios
para poder tener la noción de un amor que hace distinciones. Y porque es capaz de hacer distinciones, después va a poder ampliarse a la conciencia de la salvación universal. O sea, lo que Dios hizo con Israel, salvándolo, enviándole finalmente el Mesías, los apóstoles interpretan que eso tenía que extenderse a toda la creación, a todos los hombres. Que el criterio de esta comunión con Dios no iba a ser simplemente la circuncisión, o sea, una marca física en los descendientes de Abraham, sino que el verdadero criterio es la aceptación de la persona de Cristo, de la buena nueva, es decir, la verdadera circuncisión es la fe. Si yo creo que Dios me ama, si yo creo que Jesucristo vino a salvarme, si yo me dejo impregnar en mi pensamiento, en mi corazón, en mi sentimiento por la palabra de Cristo, empiezo a pertenecer al nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, porque Dios, como dice una carta de San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, aunque yo no soy judío de origen, puedo pertenecer al pueblo de Dios a través de la fe. Y entonces sí, eso es una Claro, lectura espiritual. claro, claro. Eugenio, tengo realmente otras preguntas, pero si te parece, te comprometo para cuando vos puedas, sé que estás muy ocupado, para continuar estas charlas acerca del Antiguo Testamento. Cuando vos, ya te digo, cuando buenamente puedas, para mí personalmente y bueno, para la gente que nos ve es un gran placer. Pero te quiero hacer una última pregunta. En la antigüedad, cada pueblo tenía su dios, entiendo. Los dioses eran un poco protectores de nacionales, ¿no? Y entonces Moisés, al escribir el Génesis o al transmitirlo, no empieza diciendo en el principio Dios llamó a Abraham, que hubiera sido, entiendo yo, lo lógico, porque es el Dios de Israel. Y lo que pasa fuera de Israel no le importa, como no le importa a los judíos, como no le importaban quizá a los egipcios que los dioses extranjeros, ¿no? En cambio, Moisés como que va más allá, redobla la apuesta, si querés, y habla de la creación del principio, ¿no? O sea, saca a Dios de ese contexto verdadero, ¿no? Que es el contexto del éxodo, de la liberación de este pueblo concreto, de aquel pueblo que es el egipcio, para darle como una idea universal, que bueno, que obviamente después se acepta plenamente en el cristianismo, que es universal, ¿no? Pero me parece a mí que yo trato de representarme, ¿no? Lo que hubiera sentido en aquella época un judío cuando le hablan de que el Dios de su pueblo en realidad es el creador del universo. Es como que explota la imagen, o sea, que trasciende absolutamente cualquier idea humana, nacional, étnica, no sé, es Vos ilimitado. has usado una palabra que me parece que es muy pertinente, explota, Y no en el sé, sentido de no es muy que, técnica, no, no, pero pero te- te- en la doctrina cristiana desde la antigüedad, y eso es muy importante para nuevas eh, actualizaciones que va a tener la palabra de Dios, se considera que nosotros, la Sagrada Escritura, la entendemos, pero que la Iglesia progresa en la comprensión de la Escritura. Un caso ajá, muy
muy de actualidad, por ejemplo, es el tema de la pena de muerte o de la esclavitud. En la Sagrada Escritura, en la época de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, está el caso de Filemón, que tiene un esclavo que se llama Onésimo, y San Pablo le escribe a Filemón, que es su discípulo, y le encomienda a Onésimo, que es el esclavo de Filemón. San Pablo no dice está mal la esclavitud, no se mete de lleno en el tema, no explora todos los temas. La Sagrada Escritura hace 2000 años no responde, por ejemplo, al uso que podemos hacer hoy en día de Internet, sino que da principios, da pistas. Pero cuando uno lee la carta de San Pablo a Filemón, donde le sugiere que no lo trate como un esclavo, sino como un hijo propio, bueno, está en germen todos los principios necesarios para reconocer la misma dignidad y la fraternidad con esta persona que en la época era un esclavo. Es decir, está en germen en la Sagrada Escritura la abolición de la esclavitud, que va a llegar a la historia mucho más tarde. Lo mismo sucede con algunos gestos de crueldad y, en definitiva, con la pena de muerte. La pena de muerte se consideró durante mucho tiempo como algo justo, o sea, admitido, admisible. Pero hoy en día, digamos, siguiendo la evolución de la sensibilidad y la comprensión de la Escritura, hoy en día la Iglesia la desaprueba. ¿Por qué? Porque hay otros métodos para evitar el mal de los delincuentes, y también porque hoy en día hay una sensibilidad distinta sobre la posibilidad de recuperación de los delincuentes. Se conoce mejor el hecho de que muchas veces ellos sufren, han llegado a cometer algunos actos porque han sufrido, a su vez, digamos. Entonces, la Iglesia admite una evolución en la comprensión de la Sagrada Escritura que nos hace pensar que vamos a seguir descubriendo, digamos, profundizando el sentido de muchas cosas y enriqueciendo el pensamiento cristiano, que no, justamente cuando se habla de tradición, a veces se comete el error de considerarlo como algo que ya está sellado y terminado. Y la concepción católica de la tradición es justamente algo distinto. La tradición es como un árbol vivo que va dando nuevos frutos, que se va renovando. Si uno quiere paralizar en algún momento histórico esa tradición por algún deseo de seguridad o para evitar errores, digamos, con una buena intención puede provocar la parálisis en algo que está llamado a ser un cuerpo vivo.